Bienvenidos de nuevo a Ceuta Televisión, a estos balances del año que estamos realizando con motivo del final del mismo. En esta ocasión, quien me acompaña es sin duda uno de los protagonistas de este 2021, el consejero de Sanidad, Alberto Gaitán. Bienvenido. Hola, buenos días, gracias. Un año complicado, con una pandemia de por medio, pero también con otras circunstancias que han tenido que ver con la Consejería de Sanidad. ¿Cómo ha sido este 2021? ¿Qué balance se hace desde la Consejería? Bueno, ha sido efectivamente un año difícil para todos. Es un año que ha estado marcado, por un lado, por la crisis de la pandemia, que ha seguido con una virulencia importante. Comenzó en el año 2020 y ha continuado durante el año 2021. Fundamentalmente aquí tenemos que acordarnos de las 71 personas que han fallecido este año, que se suman a los 60 que fallecieron en nuestra ciudad el año pasado, 131 personas fallecidas por culpa de la COVID. Por nuestro recuerdo a todos los familiares y amigos de todos ellos. Un año que también pues, ha sido marcado por la crisis de frontera, la crisis que tuvimos en mayo, una crisis un acontecimiento inesperado, un acontecimiento que nos pusieron en una situación muy complicada a la ciudad de Ceuta. Y luego a eso pues veníamos arrastrando también una crisis económica motivada en su día, en el año 2019, finales del año 2019, por el cierre de la frontera de Marruecos, que luego, por culpa de la pandemia, pues se ha tenido que mantener, y una crisis que se ha juntado con la crisis sanitaria, que ha sido también una crisis social y una crisis económica a nivel nacional y de Ceuta. Hablaba de esa crisis fronteriza que vivíamos en el mes de mayo. ¿Cómo se gestionó desde el punto de vista sanitario? Porque recordamos que de pronto entraron en torno a 12.000 personas en la ciudad. La cifra oficial no la tenemos porque aún no se ha hecho pública por el Ministerio del Interior. ¿Cómo se gestionó toda esa situación en medio, como estábamos, de la pandemia del coronavirus? Sí, fue efectivamente una situación complicada en aquel momento. En primer lugar, desde el punto de vista de la ciudad de Ceuta, una situación en la que no sabíamos lo que estaba realmente ocurriendo, cuál era la dimensión de esa entrada de inmigrantes, con el favor de las autoridades marroquíes para que pudieran pasar. Creo que el gobierno de la ciudad se movió de una manera ágil y rápida al respecto. No podemos olvidar que vino el presidente del gobierno de la nación en nuestra ciudad, lo cual supuso un respaldo para la situación en la que estábamos viviendo, también el pronunciamiento de la Unión Europea al respecto. Y desde el punto de vista de sanidad, pues evidentemente estábamos luchando contra la pandemia, había miedo de que pudieran estas personas venir con la enfermedad del COVID, se pusieron todos los recursos a nuestro alcance disponibles para prevenir el aumento de los contagios, se pusieron esos recursos en el Tarajal para poder cobijar y alojar a estas personas, y desde ahí pues, se estableció con Sanidad, con Cruz Roja y con Ingesa, pues una política de detección precoz en todas las personas que habían entrado del COVID a través de test y PCRs, y posteriormente ya con la aquiescencia del Ministerio de Sanidad, pues también se puso en marcha la vacunación de las personas que estaban en la ciudad. Por tanto, yo creo que hubo una respuesta ágil y rápida por parte del Gobierno, por parte de la Consejería, y hubo un cierto repunte de casos, pero que tampoco fueron finalmente muy significativo para el balance de nuestra ciudad. Ha hablado de la campaña de vacunación. Si 2020 era el año de la pandemia, el año en el que llegó el COVID, en el que nos vimos envueltos en ese confinamiento y todas las circunstancias que se dieron, 2021 ha sido sin duda el año de la vacunación. Es cierto que comenzó en diciembre de 2020, pero prácticamente a finales, si no recuerdo mal, el 28 de diciembre. 2021 ha sido el año en que prácticamente toda la población de Ceuta se ha vacunado contra el coronavirus. ¿Cómo ha sido esa campaña de vacunación? ¿Cómo se han establecido esos protocolos y cómo ha respondido la ciudadanía? Bueno, en primer lugar, yo creo que el balance que tenemos que hacer es un balance positivo. Llegamos en la actualidad a tener con una dosis al 89% de la población objetivo vacunada, con la pauta completa más del 85%. Aquí, como sabe, las Fuerzas Armadas es un colectivo que está independiente de la ciudad de Ceuta, pero que si sumáramos estaríamos hablando ya del 90% de la población objetiva con la pauta completa.
Y pusimos desde el primer momento pues todos los recursos de la ciudad que no existían, porque además tengan en cuenta que nosotros, al no tener todas las competencias, no tenemos los centros de salud ni el hospital, pero sí que se habilitó en primer lugar el Palacio Autonómico, la Asamblea, el Salón de Actos de la Asamblea, que ha ejercido una labor muy importante para la vacunación. Pusimos también el punto COVID desde un primer momento, que ha estado ininterrumpidamente abierto durante todo el año, haciendo de manera gratuita a todos los ceutíes pues las pruebas para determinar si tienen la enfermedad o no. Es un punto gratuito, sigue abierto y sigue abierto todos los días de la semana. Pusimos posteriormente, en el mes de mayo, abrimos el Polideportivo de la Libertad. También fue un polideportivo que ha ayudado mucho en esta lucha contra la pandemia y también se vacunó a muchas personas. Pusimos también en el mes de agosto en funcionamiento lo que era la vacunación sin cita. Aquí podemos hablar que unas 6.000 personas han vacunado sin cita, lo cual entendemos que es un número muy interesante. Y en el mes de septiembre pusimos en funcionamiento lo que era la RULE, la vacunación móvil, que ha ido por diferentes zonas de nuestra ciudad. Hemos alcanzado prácticamente las 1.000 personas en ese punto de vacunación móvil. Por tanto, entre estos dos recursos de la vacunación sin cita y la móvil estamos hablando de unas prácticamente 7.000 personas, es un 10% de la población a vacunar. Es un dato muy importante también. Y creo que se ha hecho y se sigue haciendo un trabajo importante al respecto. El punto de vacunación estuvo abierto ayer, por ejemplo, ayer Día de la Constitución, mañana Día de la Inmaculada también va a estar abierto. El punto de vacunación móvil lo tenemos ahora mismo en la zona de la Catedral, entre la Catedral y el Hotel Parador La Muralla, que es un lugar en el que se puede acudir sin cita. Y yo creo que todos los recursos que no disponíamos en la ciudad se pusieron a disposición o se han puesto a disposición de luchar contra esta pandemia, y creo que los resultados son bastante positivos. Al hilo de esta vacunación, vemos las cifras de otros países de nuestro entorno europeo. Lo que ha quedado claro, tanto con los datos de España como con los datos de nuestra ciudad, que, como decía, son algo más bajos, pero hay que sumarle esa población del ejército que se vacuna por otro lado. Lo que demuestra es que tanto en España como en Ceuta hay una cultura de vacunación y que la sociedad ha respondido al unísono. Sí, efectivamente, la sociedad ha tenido un comportamiento muy bueno en esta pandemia. Las personas están acudiendo a vacunarse, en su momento con cita pues, han acudido prácticamente la mayor parte de los citados, siguen acudiendo la mayor parte de los citados ahora con las terceras dosis, y en la vacunación sin cita pues ya le digo que entre la RULE o el punto móvil de vacunación y la vacunación sin cita en la Asamblea, pues también hemos llegado a alcanzar un 10% de la población objetivo, que es un número importante. Yo creo que, por tanto, el comportamiento de los ciudadanos ha sido muy bueno durante la pandemia, han cumplido también con las medidas sanitarias en su gran mayoría, y desde aquí, bueno, pues seguir apelando a ese comportamiento, seguir apelando fundamentalmente en la situación actual en la que estamos alcanzando ya un 90% de vacunación, a que se cumplan las medidas sanitarias de higiene, fundamentalmente, de utilización de la mascarilla, especialmente en los lugares cerrados o en aquellos en ámbitos abiertos, pero en el que exista una aglomeración de personas. La ventilación importante en los centros cerrados y, por tanto, con esas medidas y vacunándose todo el mundo, y aquellas personas que no se han vacunado pues tienen la posibilidad de hacerlo, pues creo que podremos afrontar esta situación. En general, ¿cómo ha sido el comportamiento de los ceutíes durante este año y medio? Estamos hablando de esa campaña de vacunación, que ha habido una respuesta magnífica, pero es verdad que hemos vivido momentos muy duros a lo largo de este año y medio, y sí me gustaría saber qué opina, en este caso, el consejero de Sanidad, de cómo se ha comportado la sociedad ceutí frente a esta situación nueva que no podíamos esperarnos, que ha mantenido muchos negocios cerrados y que ha llevado a situaciones verdaderamente complicadas, especialmente en el mundo empresarial. No, yo creo que la población ceutí, como he dicho antes, se ha comportado muy bien y creo que sigue comportándose muy bien. En líneas generales no ha habido especiales problemas. Las personas han acudido a la vacunación cuando se le han llamado, como he dicho antes, siguen acudiendo ahora incluso sin llamamiento a las personas que no se han vacunado por cualquier motivo. Desde el punto de vista del cumplimiento de las normas, en líneas generales, yo creo que se han cumplido las normas sanitarias, las medidas sanitarias.
Por parte de los empresarios también ha habido un comportamiento muy bueno, han ayudado en todo momento a poder cumplir las normas que desde la Consejería de Sanidad se han venido dictando, o inicialmente desde la propia presidencia de la ciudad, cuando tenía la autoridad competente delegada. Y por tanto yo creo que en líneas generales el balance es muy positivo y creo que el pueblo de Ceuta ha respondido, como ha respondido también a la crisis migratoria y como está respondiendo a la crisis económica. Hemos hablado ya de esa crisis migratoria, hemos hablado de esa crisis de la pandemia. En el caso de la Consejería de Sanidad, hace muy poquito nos enfrentábamos a otra crisis, que es la de ese caso de rabia que obligaba a declarar el brote. No es la primera vez que sucede, hace apenas 1 año y medio, 2 años, justo antes, el verano previo a la pandemia, el verano de 2019, también nos encontrábamos con un caso de rabia. ¿Cómo se afrontan estas situaciones? Y no sé si ya tenemos fijado cuál fue el origen. Bueno, lo primero que hacemos es actuar con celeridad, es lo primero que se hizo. Una vez conocido esa perra que tenía esta situación, bueno, pues fue movilizado el protocolo nacional al respecto. Establecimos también el comité de rabia, lo reunimos de manera inmediata y dispusimos el cumplimiento estricto del Plan Nacional de Contingencia contra la Rabia. Eso quedó también plasmado en un decreto de esta Consejería de Sanidad. Y además buscamos pues, un recurso que fue un acuerdo con un convenio con el Colegio Oficial de Veterinarios por un importe bastante elevado, 250.000 euros, que suponía una vacunación gratuita de animales en nuestra ciudad y también una esterilización de gatos de manera conjunta y paralela. Y se puso en funcionamiento de una manera rápida, ya han pasado pues, más de 300 perros y gatos, 180 gatos y 120 perros, y también en castraciones pues hay un número de en torno a 250 aproximadamente. Entonces, bueno, yo creo que desde la Consejería se puso en funcionamiento todo lo que estaba en nuestras manos. Queremos también que esta política que acabo de comentar con el Colegio Oficial de Veterinarios se mantenga para el año que viene. Está previsto en los presupuestos de la ciudad, si son aprobados, otros 270.000 euros en una campaña también parecida, por tanto amplia, que pueda acoger a muchos perros y gatos y continuar en esa línea que creo que es positiva para nuestra ciudad. El origen seguimos desconociéndolo, a pesar de que se está investigando y se está analizando también con la Fuerza y Cuerpo de Seguridad. ¿Qué opciones barajan para ese origen? Yo sé que todavía no tienen una concreta, pero sí sé que se estudian diversas posibilidades. Sí, se estudian diversas posibilidades, pero no llegamos a conocer exactamente cuál es el origen. Es evidente que tiene que ser algo de esta zona norte de África. Ha ocurrido también en Melilla 2 casos en los últimos tiempos, pero bueno, se siguen barajando todas las opciones posibles, pero a día de hoy no le puedo dar más detalle. Y ya la última cuestión. Es consejero de Sanidad, pero también es consejero de Gobernación. A lo largo del último año hemos visto muchas reclamaciones por parte de los sindicatos, especialmente acerca de las condiciones materiales en las que trabajan los agentes de la policía local. Recuerdo aquella denuncia que se hacía sobre los chalecos, también denuncias que se producen sobre los vehículos. ¿De qué modo se está trabajando para que esas deficiencias que los sindicatos denunciaban queden paliadas? Bueno, en primer lugar, nos hemos reunido en diferentes ocasiones con los sindicatos. Hay que escucharlos, evidentemente ellos tienen un conocimiento también de la situación que nos exponen y tenemos que ser receptivos también a las propuestas de ellos. Hemos trabajado en menos de un año en lo que hemos anticipado pues el tema del vestuario, que efectivamente tenía un cierto retraso. El vestuario se consiguió sacar un mayor, era un importe importante, un plurianual para el año 21 y 22, ya llegaron los chalecos antes de que caducaran algunos de los mismos, está llegando el resto de la ropa en ese contrato ya adjudicado.
Por otro lado, también hemos sacado un contrato de vehículos y furgones. El lote de furgones quedó desierto, pero no así el de vehículos. Esperemos que en el plazo de ejecución pues puedan empezar a llegar esos vehículos. No obstante, queremos salvar también el tema de los furgones con un nuevo contrato que se está trabajando mayor para sacar en los próximos días. También desde el punto de vista del polifuncional de la policía local se han hecho diferentes obras. Hay también un proyecto de unos 830.000 euros para un arreglo integral de todo el polifuncional, que está también avanzando desde el punto de vista de fomento. Y bueno, pues están haciendo todos esos contratos que les comento y otros que también estamos trabajando al objeto de poder pues dejar a la policía local con los mejores recursos disponibles. Alberto Gaitán, consejero de Sanidad y Gobernación, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes contarles que seguimos haciendo estos balances del año para que tengan una idea completa de lo que ha sido este 2021 en Ceuta.